Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Buenas usted. noches, profe. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo están? Es un mensaje. ¿Cómo han estado? A ver, ¿cómo pasaron ese fin de semana? ¿Cómo pasaron ese fin de semana? A ver. Mientras voy buscando acá. ¿Me escucha? Profe, le hago una pregunta. ¿Usted ya calificó todos los talleres de las reglas de tres, de las diluciones? Creo que sí. Es que a mí todavía no me sale la nota en la plataforma. Ya verificamos. Ahí está, al Me final sale que verificamos. está... Disculpa, ¿quién me está hablando? Y verificamos inmediatamente, aprovechando que estoy acá en el... ¿Quién está preguntando? Manuela, profe. Que si por favor puede aceptar a Kelly. Listo, ya voy. Profe, hola, buenas noches. Buenas. Profe, Sí, Manuela, esta está calificada. Yo le envío por WhatsApp la nota ahora, no sé qué habrá pasado. Bueno, profe, gracias. Profe, y Isabel le manda a decir que ella entra más tardecito porque está en la reunión de los grados de mañana. Ah, ok. Listo, no hay ningún problema. profe, Gabriela Arenas entra tarde también. Listo. Vamos Gracias. entonces. Ok, gracias a ustedes. Me están informando, pues obviamente, cómo se va a iniciar con la clase. Entonces, en caso yo no estoy pendiente como del celular o a veces no puedo visualizar la pantalla y ustedes me están como informando cuando ellos pues requieran el ingreso como tal. Listo. En estos momentos entonces voy a llamar a lista los que están acá. 14 de julio y estamos a 21. Bueno, María Isabel, bueno, Isabel, Gabriela tampoco. David, ¿se encuentra? David se encuentra, no. Juliet Daniela. Profe, yo presente. Listo, Juliet. Manuela Cardona también es. Ay, espérense que le coloqué a quien no era. Manuela Cardona está, ¿verdad? Kelly. Sí, profe. Kelly. Sí, profe. Listo. Daniela Pérez. Buenas noches, profe. Buenas noches. María Fernanda Ramírez. Sí, profe. Listo. María Alejandra. Me imagino que María Alejandra. Ah, no, María Alejandra está. Karen Isabel Loaiza. Yo, profe. Listo. Carolina Ceballos. Profe, yo. Profe, recuerde, porfa, ponerme la asistencia de la clase antepasada, porfa. Usted me dijo que le recordara. Yo he estado en todas las clases. Karen Loaiza. Carolina Ceballos. Ah, Carolina Ceballos. Espérate un momentico, Carolina. Ah, listo. Y aquí le estoy colocando. Espérese, Carolina, yo veo algo. Diana Carolina. ¿Y Valeria? Listo. Carolina. Valeria está, listo. Carolina Ceballos acá, pues hace, Carolina, el 2, el 9 y el 16 de julio, los 3 primeros días, usted ingresó normal, Carolina. Sí, profe, yo he estado en todas las clases. Perfecto. Ya entonces le coloco acá. Ok. Bueno, estoy compartiendo pantallas. No, profe. Listo. Vamos a continuar con otros medicamentos que se llaman antimicóticos, es decir, medicamentos que se utilizan para, obviamente,
para combatir el hongo, ¿verdad? Enfermedades producidas por hongos. Entonces se llaman antimicóticos. Bueno, los hongos, hay que hablar como de las particularidades de los hongos, que son organismos que tienen tienen muchas células, ¿verdad? A diferencia de las bacterias solamente tienen una célula, ¿verdad? Ellos tienen muchas y los virus son acelulares, no tienen célula. Entonces es como la gran diferencia, ¿verdad?, que existen en esta clase de microorganismos. Generalmente los hongos se alimentan de las plantas, ¿verdad? De las plantas, obtienen su alimentación a través de las plantas. Existen muchas enfermedades también producidas por esto, ¿verdad? Y aquellas personas que obviamente son más susceptibles son los que tienen el sistema inmune deprimido como tal. Uno de estos ejemplos, aquellas personas con cáncer, con SIDA, entonces ellos son organismos oportunistas que ingresan, obviamente aprovechando de que el sistema de defensa de estas personas que padecen estas enfermedades son bajos. Duran mucho tiempo para curarse, o sea, el hongo, como dice uno por allí comúnmente, se muere uno y el hongo todavía está. No, mentira, el hongo es uno de los microorganismos que demora mucho más para la curación como tal, a diferencia de las bacterias, que ellos obviamente es un tratamiento por 7 días, 14 días máximo, y obviamente si es ese antibiótico específico, va a curar como tal ese proceso infeccioso generado por bacterias. Pero los hongos duran mucho más para curarse. Entonces también es otra de las grandes diferencias que tienen ellos con los demás microorganismos. Entonces, ¿qué medicamentos se utilizan para esto? Unos medicamentos llamados antimicóticos. De esto entonces lo hablé. Esta parte ya fue lo que dije yo en estos momentos. Bueno, la micosis son es aquel proceso infeccioso generado por hongos. Es lo mismo decir micosis o una infección generada por hongos. Pueden ser superficiales, es decir, lo que nosotros observamos a través de la piel, o en el pelo, o en las uñas, o en las mucosas, ¿verdad? En esa parte externa que nosotros podemos observar. Y las profundas ya se van a encontrar dentro de los órganos. Y otras puede ser que el hongo esté en la sangre como tal. Entonces, obviamente, si está en la sangre, va a producir infecciones en varios sistemas, porque la sangre, recuerden que pues hay circulación y esa circulación va a todos los sistemas. Entonces, es una enfermedad que obviamente es mucho más grave, ¿verdad? Porque puede ocasionar alteraciones o complicaciones en estos órganos, y hay que mirar si un paciente inmunosuprimido o algo así afecta el corazón, entonces ya ustedes saben que esto puede generar complicaciones futuras. Entonces pueden ser superficiales cuando los observamos, profundas que pueden ser a nivel de los órganos, o sistémica cuando está en la sangre, listo. Ese hongo puede estar en diferentes partes, igual como cualquier microorganismo. Entonces, para ello existen medicamentos que van a utilizarse por vía parenteral o por vía enteral, dependiendo, obviamente, tópicos, dependiendo la clase de micosis, ¿verdad?, que se esté en esos momentos tratando. Entonces, si es tópico, entonces se van a utilizar tópicos, algunos se utilizan también orales, o por vía parenteral intravenoso como tal. Generalmente, entonces, se aplican de diferentes formas, y eso ustedes saben que también dependiendo de su presentación farmacológica, así va a ser como la vía de administración. Entonces, existe una clasificación, ¿verdad?, de ellos, y los voy a clasificar en 3 grandes grupos, que son los polienos, los azoles. Dentro de los azoles se subdividen en imidazoles y triazoles, así se denominan ellos. Y está la flucicosina, también es otra clasificación de ellos. Entonces hay unos que tienen diferentes maneras de actuar según el mecanismo de acción, y obviamente el mecanismo de acción
y el principio activo que éste tenga. Entonces, de acuerdo a eso, así se van a clasificar en estos grandes grupos. Entonces, hablemos de los grupos de los azoles, se llaman así el grupo farmacológico, y ellos se subdividen en dos. Se subdividen en los azoles, en imidazoles y triazoles, ¿verdad? Y triazoles. Entonces, ahí va a haber como una clasificación, pero los dos van a actuar, su mecanismo de acción va a ser igual, ¿verdad? Simplemente lo que lo diferencia a ellos es la parte del principio activo como tal. Por eso se diferencian de esa manera y se clasifican así. Vamos a hablar como de los más usuales, ¿verdad? Lo que es en los imidazoles, el clotrimazol, el ketoconazol, y de los triazoles, el itraconazol y el fluconazol. Son pues obviamente los comunes que vamos a estudiar como tal. Los demás los pueden tener como de referencia allí, pero estamos hablando del grupo de los azoles en el trabajo que estamos realizando, ¿verdad? Pero para estudiar, vamos a estudiar como de este grupo, estos cuatro como tal. Entonces, hablemos de cuál es ese mecanismo de acción de estos medicamentos o antimicóticos como tal. Miren, ustedes saben que ellos van a actuar de diferentes maneras. ¿Cómo actúan los azoles? El hongo, ustedes saben que eso también va a tener una membrana, como cualquier microorganismo, va a tener una membrana que esa membrana los protege. Pero esa membrana está hecha a base de algo. En este caso está hecha a base de ergosterol, ¿verdad? Ese es como si fuera una capa lipídica de lípidos. Y ese ergosterol hace que obviamente se forme la membrana y que sea muy resistente, ¿verdad? Para la vivencia, para que pueda convivir ese órgano, para que pueda vivir ese órgano y pueda obviamente crecer y obviamente infectar como tal. Entonces, pero ¿cómo sucede ese proceso? O sea, ese ergosterol no se procesa por sí solo, ese colesterol del microorganismo, del hongo, sino que él se convierte como todo, ¿verdad? Ese hongo comienza son proteínas, ¿verdad? El lanosterol se convierte en ergosterol. Ya eso es la parte la parte lipídica que va a formar la membrana del hongo. Pero ¿qué pasa? Estos medicamentos no actúan allí. Ellos lo que hacen, inhiben la síntesis del ergosterol, pero ¿cómo lo hacen? Se unen a esa enzima, ¿verdad? Hay una enzima que hace que eso se convierta, el lanosterol se convierta en ergosterol. Entonces, ellos vienen y atacan, obviamente, inhiben esa enzima para que no permita que se convierta en ergosterol y obviamente esto no le genere mucha resistencia y se debilite el hongo como tal. ¿Sí me hice entender con respecto a esto? Preguntas sobre el mecanismo de acción o alguien que quiera de pronto decir con sus propias palabras cómo actúan estos antimicóticos. Hola. Chicos, ¿están por allí? Necesito que todos coloquen las cámaras porque no sé si están en clase, no sé si me están escuchando. Profe, yo no sé si entendí bien. Creo que entendí más o menos que ellos lo que hacen es que se unen a una enzima que hace que el lanosterol se convierta en ergosterol. Pero no entendí bien cómo. ¿No entendió bien qué? Sí estoy pues en lo cierto, entendí que ellos lo que hacen es que se unen a la enzima que hace que el lanosterol se vuelva ergosterol, pues como para impedir que ese lanosterol se vuelva ergosterol. Ajá. ¿Y Entonces, qué hace? Ajá, ¿qué pasaría allí? se produce el hongo, si se Ajá. convierte en ergosterol, se produce el hongo. Esa parte fue la que no entendí.
es que el ergosterol, recuerden que es como esa capa lipídica que hace que se forme la membrana. Exacto, que hace que se forme la membrana, y cuando ya se forma la membrana, obviamente va a tener muchas proteínas allí para que se forme obviamente el hongo y sea resistente como tal, ¿verdad? Esa capa es como si fuera el cuerpo, ¿verdad? Es algo muy resistente de la bacteria para que ella se forme normalito. Entonces ellos lo que hacen es que atacan esa enzima, no se convierte, entonces no tiene colesterol, se debilita, ¿verdad? O no se forma la membrana, y obviamente, primero no se forma, y si está formado, debilita la membrana, ¿listo? Debilita la membrana, y esto hace que obviamente muera el hongo como tal. Entonces, esos fármacos se llaman los inhibidores de la 14A desmitelasa, es decir, esa es la enzima que hace que se produzca ese proceso. Pero ese nombre es para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿verdad? Es una enzima, pero hay que mostrarlo como tal. Entonces, así se llaman los fármacos azoles que actúan allí de acuerdo al mecanismo de acción. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Que proporciona esa integridad, esa estructura, esa fluidez, esa resistencia que va a tener el hongo para obviamente vivir como tal. Entonces, es muy importante esa capa lipídica para la formación de él. Entonces, ya aquí esta parte ya lo dije allá. Acá lo único que hay que agregar es que él se une a un receptor, y el receptor se llama citocromo P450, pero pues es como para que ustedes lo sepan. Se unen a ese receptor hace que se inhiba obviamente la enzima como tal, la 14 desmitelasa. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, nos hemos centrado en el mecanismo de acción de los azoles. Eso es lo que hemos hablado durante la clase. A ver, ¿qué dice Valeria? Valeria, cuénteme, ¿qué entendió? Profe, no, aquí estaba copiando. Que se inhiben a la síntesis del ergosterol. Son inhibidores de la 14A desmetalinasa. ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿Qué es la 14 que hace el ergosterol, que hace eso? Esa es la enzima. La enzima, ¿cómo se llama? 14A. Perfecto, exacto. Ajá, entonces. ¿Y eso impide que se convierta en qué? En ergosterol, no. Exacto, en ergosterol. ¿Y el ergosterol qué hace? Forma... No, ahí sí no sé, profe. Ya sería el que forma la nostrelor, no. Profe, qué pena, que si puede aceptar a María Isabel. Listo. Chicos, necesito que todos coloquen la cámara, porque pues no sé por qué no están entendiendo esta parte. Profe, yo lo que entendí de esa enzima es que es como una capa lípida que hace pues que se cree pues como la membrana celular del hongo. Ajá. Exacto. O sea, no le veo como no sé, alguien si no entendió como el tema, porque no lo entendió, si es algo... O sea, todo esto que hemos dicho se ha centrado en esto. Entonces yo necesito preguntar porque parece como si no estuvieran en la clase. Es simplemente, es un grupo que inhibe la síntesis del ergosterol. ¿Cómo lo hace? Inhibe la enzima que convierte esto, está hasta en dibujo. Y el ergosterol es la capa lipídica que le da resistencia y que forma la membrana de un hongo, para que el hongo obviamente pueda replicarse y pueda vivir. A ver, ¿quién no entendió? Chicos, necesito saber si están en la clase, todos por favor en la cámara, porque voy a empezar a preguntar a ver si, no sé.
Profe, yo tengo mi cámara mala, no me funciona. Listo, ¿qué más? Listo. Necesito todos, a ver, ¿quién no entendió esa parte del mecanismo de acción? Chicos, ¿quién no entendió? A ver, María Fernanda. Chicos, vamos avanzando. Necesito que me participen, que avancen. Profe, yo ya le respondí. Yo Listo. entendí ese mecanismo de acción que es como este receptor se une a la enzima para que no el anosterol no se convierta en ergosterol. Exacto. ¿Qué más? ¿Y qué hace el ergosterol? A ver, necesito que... Profe, el ergosterol viene siendo la capa lipídica que forma la célula del hongo. Listo, listo. Voy a tratar de preguntarles a todos para ver qué no están entendiendo del tema. O sea, vamos a hacerlo participativo porque estas diapositivas se colocaron. Si tienen alguna duda, la duda es que se resuelva acá, pero que hagan lectura previa del material que se sube. Obviamente van a haber dudas y eso es lo que yo quiero que generen en estos momentos. Entonces, por favor, vamos a empezar a llamar a todos en participación. Listo. Dentro de este grupo se encuentran... bueno, entonces acá, estos medicamentos generalmente se utilizan para esta serie de microorganismos, pero hay unas que causan mucha resistencia, entonces son muy difíciles de combatir. ¿Cuáles son? Estos que se encuentran acá, pero obviamente yo en un parcial no me voy a meter con estos microorganismos como tal, porque esa es una clase donde ustedes ya vieron la parte de microorganismos, entonces en ese caso ya ustedes se los tuvieron que evaluar en esa parte. Simplemente aquí cabe resaltar de que existen algunos hongos que son muy resistentes a los medicamentos y son muy difíciles de curar. ¿Cuáles son? Los que están acá. Glarabata, albicans, cándida, criptococcus, son hongos muy difíciles de curar como tal, o sea, pueden durar mucho tiempo. Listo. Dentro de esto se encuentra el ketoconazol, es muy conocido, ¿verdad? Generalmente es un medicamento que se administra por vía oral, pero ¿cómo les diré? Se ha reemplazado por este nuevo que salió que se llama el itraconazol. ¿Por qué? ¿Por qué generalmente se está utilizando este? Porque produce supresión de algunos pacientes que están siendo tratados con corticosteroides, ¿verdad? Que son esos medicamentos antiinflamatorios. Entonces, cuando esas personas están tomando los corticosteroides generalmente suprimen el efecto de ellos, o sea, inhiben el efecto de esos corticosteroides. Entonces, generalmente por eso se ha reemplazado y ahora se utiliza el itraconazol como tal. ¿Listo? Es importante esto y de pronto sí lo puedo preguntar pues en un examen. Yo me voy a lo más, por ejemplo, estos medicamentos, el ketoconazol debe ser, ¿verdad? Con el estómago como vacío. La administración de este ketoconazol o itraconazol debe ser con estómago vacío. ¿Por qué? O estómago lleno. A ver, ¿quién leyó la diapositiva? ¿Estómago vacío o estómago lleno? Profe, yo leí que con el estómago vacío podía disminuir la biodisponibilidad, pero no entendí ese pedacito de biodisponibilidad. Perfecto, listo. Entonces, miren. Entonces, la disponibilidad es como el efecto que puede hacer el medicamento, ¿no? No, es la disponibilidad del medicamento. Es decir, por ejemplo, ingresa un medicamento, nosotros ya sea por vía oral o por cualquiera vía,
Y ustedes saben que eso sufre un proceso de farmacocinética y farmacodinámica. Farmacocinética generalmente entra a diferentes órganos, ¿verdad?, que lo van a metabolizar y todo eso, y se va perdiendo disponibilidad del medicamento. O sea, la disponibilidad es como la concentración de ese medicamento en porcentaje que llega obviamente a un receptor y va a hacer su efecto. O sea, es la cantidad de porcentaje. Por ejemplo, yo me tomo, todos los medicamentos ingresan con un 100%, ya sea oral, venoso, pero cuando en ese mecanismo de farmacocinética va perdiendo ese porcentaje, puede que llegue un 50%. Y lo demás ya obviamente se metabolizó y se perdió. Entonces, la cantidad de concentración del medicamento en porcentaje que va a hacer el efecto. Entonces, cuando estamos hablando de esto es que se debe administrar este medicamento con estómago vacío o con estómago lleno. A ver. Lleno, ¿no? Lleno. Lleno. Por eso es que les hice la pregunta. Y así voy a tratar de hacer con las diapositivas. Debe ser con estómago lleno, porque si una persona se toma este medicamento con estómago vacío, se disminuye la disponibilidad, ese porcentaje de medicamento como tal. Bueno, dentro de este grupo tenemos entonces el clotrimazol, ¿verdad? El clotrimazol generalmente es de uso tópico, creo que ustedes también, pues, en crema y todo eso, hace parte también de este grupo. Tiene el mismo mecanismo de acción. ¿Para qué está indicado esto? Ustedes no se van a aprender estos microorganismos. Yo tampoco lo voy a preguntar en un examen, pero sí hay que mostrarlo, ¿verdad? Para aquellas infecciones causadas por hongos y el nombre de estos hongos, por lo menos la candidiasis es un tipo de hongo, ¿verdad? Y esa candidiasis puede ser un hongo que me afecte la piel o que puede ser vaginal, ¿verdad? Una vaginitis que pueda ser causada por este hongo o ese hongo que está en la boca o en la faringe. Entonces, o enfermedades dermatofíticas, que son las mismas enfermedades, la tiña, que ahora vamos a hablar de esas. La tiña yo no sé si ustedes ven que la tiña es como, la característica de esta infección micótica en la piel es que tiene como un color rojito, ¿verdad? Y en el centro queda como blanquito. Ahora vamos a ver unas imágenes, se llama así tiña por eso. Entonces vamos a mirar como esas imágenes. Entonces, ese hongo que causa estas diferentes alteraciones en las diferentes partes del cuerpo, entonces el clotrimazol va a ser utilizado para esto. A ver, no sé, por ejemplo, es muy común en las mujeres que dé la vaginitis, ¿verdad? Y muchas veces ordenan los óvulos o cremas vaginales cuando es causada por este hongo, candidiasis. Cuando ustedes vean que les ordenen un medicamento, este clotrimazol, es porque generalmente ha sido por este tipo de hongo. Que ese hongo puede afectar varias partes de nuestro cuerpo y de acuerdo a cómo afecte va a tener el nombre esa enfermedad micótica. Listo. ¿Alguna pregunta sobre el clotrimazol? Vienen diferentes presentaciones, puede ser cremas, vaginales, aerosol, lociones, también cuando generalmente es en la piel, ¿verdad? Se utiliza como tal este clotrimazol. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero no sé si ya lo haya explicado cuando nos explicó lo de la regla de 3. Cuando hablamos del 1% de un medicamento, ¿es la concentración que tiene el medicamento del fármaco principal? El 1% es la equivalencia, ¿verdad? Como ustedes dicen, la concentración que tiene. 1%, que equivale al 100% obviamente, el principio activo. Ya si usted lo quiere pasar a miligramos, entonces ya usted hace como una conversión para que ese por ciento, si quiere saber cuántos miligramos tiene o cuántos gramos tiene. Pero como tal, son equivalencias que dicen la concentración que tiene un medicamento según su principio activo. ¿Por qué la pregunta? No sé de pronto
si quiere hacer mucho más específica, porque de pronto pregunta esta parte del 1%. Así es la equivalencia del bienes por porcentajes. Acá en este caso nosotros nunca vamos a, pues no vamos a hacer regla de 3, ¿verdad? Porque generalmente el médico lo que dice acá es, vamos a colocar administración clotrimazol por la vía que sea, ya sea tópica, a través de la piel, o por óvulos. Entonces él dice, aplicar clotrimazol, por decir, cada 3 veces al día, cada 8 horas, o cada 12 horas. Y usted se la aplica, ya saben las condiciones, que debe estar la piel limpia, seca, y usted se la coloca. Si es vaginal, simplemente usted lo coloca vaginal y aquí no hay que hacer ninguna regla de 3, pero sí se refiere a la equivalencia, a la concentración, ¿verdad?, que tiene ese medicamento. O sea, hay generalmente, no se hace, como les digo, no se hace ninguna regla de 3, pero es eso, es la equivalencia que tiene de concentración de un medicamento. Profe, qué pena, que Karen Loaiza tiene un problema con el internet y no se ha podido volver a conectar. Listo, cualquier cosa que nos informe si de pronto se va a conectar como tal. Entonces acá los presentamos, todos los medicamentos, generalmente miren, son orales, ¿verdad? Aquí simplemente si ellos vienen orales, cápsulas, el médico ordenará 100 miligramos cada tantas horas, 200 miligramos. Y acá, ya si vienen obviamente en suspensión, ya ellos ordenan 5 cc, 6 cc cada tantas horas. O sea, aquí generalmente pues no se hace como tal regla de 3, sino que ordena por cc si viene obviamente en suspensión. Porque estos antimicóticos generalmente vienen en suspensión como tal. Entonces 5 cc, 6 cc cada 8 horas, entonces ya uno mira los horarios que le corresponde y generalmente se le administra este medicamento. Bueno, aquí estamos hablando del clotrimazol y traconazol. Ven, espérense un momentico. Clotrimazol, listo. Me va a pasar este. El itraconazol, recuerden que pues reemplazó, ¿cuál medicamento reemplazó? Ketoconazol, perfecto. ¿Por qué? Porque suprime a aquellos pacientes que están tomando corticosteroides, suprime el efecto. Por decirlo así, entonces, pues a aquellos pacientes no se los dan. El itraconazol, ¿qué hay que tener en cuenta? Este se absorbe mejor que en ayuno. En ayuno. Entonces, estos antimicóticos que hemos nombrado, ¿verdad? Este en particular es con estómago, ¿qué? Vacío. Vacío. El itraconazol es con estómago vacío. Ay, creo que ya se me va a salir. Entonces, esto sí hay que tenerle en cuenta. Itraconazol, estómago vacío. Bueno, esto, como les digo, cada uno de ellos es específico para ese tipo ¿cómo es que? De hongo. Entonces, por ejemplo, aquí hay otros tipos de hongos que reciben estos nombres y el médico por eso es que dice, bueno, le voy a ordenar este, porque según eso tienen que hacer una prueba de antibiograma, obviamente, que le hacen un raspado, ¿verdad? Un forotis, o un cultivo para mirar ese microorganismo que está afectando y de acuerdo al microorganismo que salga, así es que se van a usar obviamente los antimicóticos y los antibióticos. Todo depende de la clase de microorganismo que salga obviamente como resultado en un examen. Entonces aquí tampoco yo voy a decir, tienen que aprender, no, eso no, ya el médico ordena, pero aquí hay que mostrárselos como tal. Miren, la mayoría de estos medicamentos que van a producir causan hepatotoxicidad. Entonces, alteran obviamente el hígado, porque la mayoría se metaboliza. Obviamente, lo que estamos hablando de los orales,
¿verdad? No los tópicos. Los orales se metabolizan en el hígado, causan diarrea, alteraciones gastrointestinales como cólicos, y bueno, esos son los más usuales, ¿sí? ¿Y cómo así que se lo que usted dijo en el organismo? Metabolismo, recuerden que nosotros hablamos esa parte del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es el metabolismo? Profe, es el proceso por el que pasa el fármaco, todos los procesos que le hace el cuerpo al fármaco. Exacto, el metabolismo es cuando ese fármaco llega y lo va a convertir en otro fármaco más pequeño, porque ese fármaco, recuerden que para llegar a la sangre o a cualquier parte no se va a absorber así totalmente, es como si lo fueran a volver más pequeño. Ese es el metabolismo, ¿verdad? Volverlo como más pequeño ese medicamento, que sea muy fácil de acceso para la distribución. La distribución es al receptor que va a llegar. Él nunca va a llegar, si yo me tomo una tableta, no va a llegar como tableta al receptor. Él sufre unas modificaciones, ¿verdad? Y el hígado lo convierte en otro más pequeñito, ¿verdad? Más pequeñito para que llegue obviamente a ese receptor. ¿Listo? Entonces, esto es, todos van a llegar al hígado a volverlos pequeños para que llegue a un receptor. Si yo me tomo, por ejemplo, una cápsula, no va a llegar la cápsula igual. La cápsula sufre una cantidad de cosas también. Listo. Entonces, eso es lo que hacen ellos. El hígado es uno de los que se encarga, cuando vimos farmacocinética, es uno de los que se encarga de volver ese medicamento mucho más pequeño. ¿Listo? Y también para que libere ese principio activo. Entonces, eso es bueno porque él tiene que liberar ese principio activo, y eso lo hace a través de la transformación que surge en el medicamento para llegar a un receptor. Listo, entonces los más comunes, la hepatotoxicidad, la diarrea, cólicos abdominales, o sea, causan alteraciones gastrointestinales generalmente, la mayoría de estos antimicóticos. Ya el médico ordenará la dosis. Nosotros tampoco nos vamos a meter con eso, y él dice, tómeselo cada 12 horas, cada 8 horas, lo que hay que tener en cuenta, cuál se toma con estómago vacío y cuál se toma con estómago lleno, obviamente para que el efecto sea mucho mejor. El fluconazol, entonces ya estamos hablando de los triazoles, ¿verdad? Primero habíamos hablado del grupo de los imidazoles. Vamos a hablar del fluconazol, que es un triazol, ¿verdad? Este medicamento viene en cápsulas, ¿verdad? Está indicado el fluconazol para estos tipos también de hongos. Ellos reciben unos nombres, y de acuerdo a esos nombres, así ellos van a atacar. Entonces, estamos hablando también de la Cryptococcus. Esto generalmente es un tipo de hongo que es en forma como de bolitas, como de círculos. Entonces, se recibe ese nombre. Entonces, ellos reciben muchos nombres todos raros, de acuerdo, obviamente, a esa característica que ellos tienen. El médico también ordena la dosis, ¿verdad? La dosis de estos antimicóticos. Miren que los mismos efectos causan los mismos efectos adversos, o sea que, pues, los pueden nombrar siempre antimicóticos: dolor abdominal, diarrea, son hepatotóxicos, entonces causan insuficiencia hepática, náuseas, vómito, son como los más frecuentes a nivel gastrointestinal. Bueno, hablamos entonces de otro, que es el miconazol. Es otro de los, generalmente, él actúa diferente, pero obviamente, como les digo, ustedes, esto es para que lo sepan, no es que se lo van a aprender de memoria ni nada de eso. Simplemente que este medicamento actúa en el estrato córneo de la piel. Nosotros tenemos unas capas, ¿verdad? Las capas que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces, él actúa en la primera capa, en la epidermis. La epidermis está constituida por unos estratos. Cuando ya ustedes vieron anatomía, espero que ustedes ya vieron anatomía, entonces ustedes vieron el sistema tegumentario.